Sean todos bienvenidos al penúltimo evento de la sexta edición de la Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. En esta ocasión, lo que nos invita al aula magna es la presentación del libro Raíces Suspendidas, Estéticas y Narrativas Migrantes desde una perspectiva de género. Y me permito presentar a quienes conforman el Presidium, que además estarán presentando este título. Son la doctora Cristina Isabel Castellano González, para quien pido un fuerte aplauso. También nos acompaña la doctora Ileana Landeros Casillas. Y la doctora Rosa María Espinoso Arcocha. Las tres adscritas a nuestra casa de estudios. Sin más preámbulo, cedo la palabra. Sí, por supuesto. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Hasta atrás? Sí. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí en esta tarde deliciosa con nosotras. Bueno, este es un proyecto que en diseño nace en Culagos, ¿no? De un diálogo con la doctora Rosina, con la doctora Lina y también con Socorro, con la maestra Socorro, que no sé si alguien la conoció, todavía lo conocieron, que también tendría que haber estado presente en este libro y que no pudo estar. Bueno, surge también de esta necesidad de pensar la movilidad y la migración desde otro punto de vista y de una manera muy emancipatoria y creativa al mismo tiempo, con ganas de dejar, digamos, de ver la migración desde estas visiones objetivadas, verlas de una manera más dulce, más poética, podríamos decirlo, con otras herramientas, con otras miradas que vengan de las artes, de la historia, pero también de la antropología y de el estudio de campo y de caso en donde se participa, en donde la investigadora, porque aquí somos puras autoras, ¿no? Puras investigadoras, participamos y al mismo tiempo nos cuestionamos nuestro papel en el momento de estar haciendo investigación. Entonces es un texto en donde se va a reflexionar no sobre los otros, sino también con los otros, en el caso de las investigaciones en donde hay terreno o acción, y en el caso en donde hay estudios históricos, también hay esta reflexión sobre el propio lugar de la imaginación, de la leyenda, del mito, de cómo circula y cómo eso digamos que se actualiza en los discursos contemporáneos sobre la migración. Si ustedes observan, bueno, aquí tienen el libro, el título Raíces Suspendidas viene de un concepto del filósofo Eduardo Glissant, quien es francés, pero en realidad no es francés, podríamos decir lo que es de las Antillas, ¿no? Porque es un filósofo martiniqués que también ya murió y que es un filósofo que digamos teorizó y poetizó toda su vida la créolitude, lo que es lo que sería el mestizaje, pero digamos esta mezcla entre lo francés y la cultura de las Antillas, ¿no? Entonces toda esta mezcla, toda esta manera de intercambiar, digamos, los lenguajes locales de las islas del Caribe y de la colonización o de la presencia francesa. Entonces, Eduardo Glissant nos propone en este texto maravilloso que se llama Filosofía de la Relación y por una poética de la relación, que son propuestas poéticas y filosóficas, nos propone pensar la raíz suspendida, entendida como una raíz que va más allá de todas estas ficciones de las cuales hoy en día no hablábamos nada, digamos, hablamos todo el tiempo de esto, ¿no? De la manera en la que la historia ha construido la ficción y la raíz de alguna manera, ¿no? Buscando una especie de genealogía que además, bueno, muchos vemos hoy, 8 de marzo, día, ¿no? Internacional de los derechos de la mujer, no de la mujer bonita con flores, sino los derechos de la mujer. Se celebra justamente esta cuestión de la raíz y nos dice Glissant que la raíz justamente, o esta búsqueda de la raíz, está sustentada en estos proyectos
¿no? Patriarcales de búsqueda de un origen, de una genealogía, de algo que busque la paternidad, de dónde viene la identidad del pueblo. Entonces, él dice, vámonos más allá de esto, olvidémonos de pensar la raíz y pensemos una raíz suspendida. ¿Sí? Porque la raíz suspendida implica todos estos viajes y traslaciones que en realidad ha vivido la historia de la humanidad desde siempre, ¿no? Como si la búsqueda de la raíz fuera una ficción realmente, ¿no? De las humanidades y de las ciencias sociales. Y nosotros lo pusimos en plural, raíces suspendidas, porque él propone la raíz suspendida, nosotros dijimos raíces suspendidas porque pues sea lo mismo, ¿no? Hay muchas raíces, no hay una raíz, hay muchísima diversidad. Y suspendidas, ustedes piensen en estos árboles japoneses, ¿no? O en estos bonsáis que están suspendidos o que están, digamos, no plantados ya en la tierra y buscando arraigarse, sino en que se mueven, ¿no? Que están en agua y que se pueden transportar. Entonces, esta es la figura poética que a nosotros nos invita a pensar en el caso de algunas investigaciones, particularmente la mía, a los migrantes, desde una perspectiva en donde ellos van a hablar desde sus propias voces, con sus propios relatos, desde sus propias historias de vida y al mismo tiempo con herramientas que a lo mejor no están acostumbrados a utilizar, que sería con la lengua del otro, ¿no? De la colonia. En este caso, por ejemplo, mi investigación se llama Abecedario de Creaciones Migrantes, narra un trabajo con grupos de migrantes africanos en París, en donde ellos no saben leer ni escribir en la lengua colonial, en donde ellos viven y trabajan, que es el francés, pero saben hablar Wolof, Peul, Bambara, sus idiomas. Bueno, yo estuve con las comunidades de Mali, Senegal, Gambia, ¿no? Que es un trabajo que también Iliana ha hecho con las mujeres de Gambia y de África. Y bueno, ella, tú lo vas a contar de tu parte, pero ella con la fotografía, yo con la herramienta de la autobiografía poética, lo que hicimos es lograr a que aprendan a describir su autobiografía, que hoy en día se habla mucho del poder que tiene la autobiografía, la escritura de la autobiografía, teoría incluso, como lo maneja Gloria Anzaldúa, y narrarse a sí mismos con los ojos de la poesía, es decir, no tener que describirse y declinarse como te lo pide la policía o el sistema civil o jurídico, nombre, nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, ¿no? Estas cartas de identidad del pasaporte, ¿no? De estos datos tan duros que nos pide y que finalmente no dicen absolutamente nada de nadie, ¿no? Me imagino que ustedes pueden decir lo mismo de sus pasaportes y de sus credenciales, ¿no? Porque detrás de cada persona hay otra historia. Entonces aquí la idea fue que a través de la palabra ellos crearan esta propia autobiografía poética, describiendo, por ejemplo, de dónde vienen. Entonces ellos vengo desde un país de los tambores, ¿no? Entonces hay un trabajo muy fuerte de búsqueda, no de la raíz, sino de las atmósferas en donde ellos crecen, de las añoranzas, que en investigación se ven mucho como las patologías del exilio o las melancolías del exilio, ¿no? Del migrante que se va, que sufre, que extraña. Entonces no verlo así, sino verlos justamente desde sus narrativas propias y empoderadas, contando un poco su historia y un poco ficcionándola, ¿no? Y finalmente lo que vemos es relatos de vencedores o de heroicos, ¿no? Que finalmente es lo que va así abre, digamos, este libro que les invito a leer, que está en su biblioteca, me parece, y que, bueno, estará también en su librería. El texto de Annie Benveniste, que es el texto, digamos, que abre el libro, es una reflexión epistemológica sobre la antropología del relato y de la narración. ¿Sí? Desde digamos en el siglo XX, en donde Annie habla del relato de sí misma, escritura del otro, y ella, como buena antropóloga, cuida mucho esta noción de la reflexividad, ¿no? Que es un concepto muy importante hoy en día en antropología, que no es voy y estudio al otro y narro al otro yo con mi visión académica occidental, sino que es, fíjense, el título es relato de sí misma, escritura del otro. Es decir, al narrar al otro me estoy relatando a mí misma, ¿no? Entonces también la investigadora se sitúa en medio de esto para reflexionar sobre la violencia en el terreno, sobre el diálogo justamente intercultural que hay, ¿no? En este posicionamiento. Entonces es un texto muy complejo y muy completo, epistemológico justamente, que nos invita a pensar también esto de la dimensión temporal del viaje, de la experiencia a veces aterradora del desplazamiento, ¿sí?
Antes de darle las palabras a mis colegas, me gustaría comentar un poco los otros textos, por ejemplo, el relato sobre los amuletos indefinidos, que es un relato de Carolina Maldonado y Rocío Adriana Corredor Contento, que hacen también, ellas crean como artistas visuales un amuleto para desplazarse, una especie de amuleto como se usaba la pata de conejo o no sé, el amuleto que se utilizaban todavía, de hecho una medalla, no sé, ellas utilizan un pene amuleto, ¿sí? Hacen una medallita de pene para viajar y un poco para ir en contra de esta idea de las mujeres no viajan solas, porque si viajas sola, ¿no? Las mujeres no deben viajar solas. ¿Qué hace una mujer viajando sola, ¿no? Todo esto a raíz de los asesinatos que hubo en Argentina de las estudiantes que fueron asesinadas, pues justamente porque viajaban solas, ¿no? Entonces hacen todo este juego performático del pene amuleto en donde, bueno, si llevas un pene a lo mejor no tienes tanto problema, ¿no? Entonces hay toda explican cómo se dan todas estas dinámicas con el público en las plazas y toda esta parte de la investigación, les decía, es investigación-acción. En otro momento, en la perspectiva más histórica, la doctora Lina Mercedes presenta un texto extraordinario sobre las indias cacicas novohispanas y los testimonios de poder en el siglo XVIII. Y también tenemos aquí otro relato de Raíz Suspendida, en donde ella, a través de los análisis de los textos jurídicos y de los archivos, evoca el poder de las mujeres cacicas que se atreven a casarse con españoles, ¿no? Que atreven a ir más allá de su raíz única, ¿no? Y que entonces se mezclan, pero en este caso con el español, y cómo se da todo este juicio, ¿no? Estas mujeres empoderadas. Entonces todos son relatos de raíces suspendidas desde la narrativa histórica, desde la literatura. El último ensayo se llama Tópicos y temporalidades migrantes. Filosóficamente toma todos los textos de Deleuze sobre la hospitalidad, en donde justamente se cuestiona filosóficamente qué es esto de la hospitalidad, por qué el migrante o la figura del extranjero o del otro que no tiene raíces, que no es el local, ¿no? Que no es el autóctono, por qué siempre genera miedo a los locales, porque siempre hay este rechazo, ¿no? En cualquier sociedad, ¿no? O sea, no es Estados Unidos y México, lo vimos en México y Centroamérica últimamente, ¿no? Vimos toda la xenofobia de la cual somos posibles los mexicanos, ¿no? Y el racismo. También lo podemos ver con pueblos en India, en África, y en el caso justamente de la literatura, pues Nadia Sethi teoriza desde la hospitalidad las grandes contradicciones de la hospitalidad, ¿no? Como finalmente piénsenlo hasta en términos antropológicos, ustedes reciben a alguien en su casa y al principio están muy contentos y están bien y todo, pero se empieza a quedar una semana, 2 semanas, 3 semanas y la hospitalidad ya no es tan evidente, ¿verdad? Entonces, todos estos textos los teorizan, digamos, filosóficamente para llevarlos al esquema, digamos, político y cuestionar esta figura de las movilidades, ¿no? y del nacionalismo, porque lo que este libro busca justamente es mostrar justamente que el migrante estigmatizado tal y como está hoy en día, tiene múltiples caras y múltiples facetas y hay una especie de dimensión plástica en tránsito que se despliega justamente cuando el migrante viaja, ¿no? O sea, justamente la persona que migra, si han tenido alguna experiencia migratoria, que no tienen que irse a China, ¿verdad? Para tener una experiencia migratoria, pueden cambiarse de ciudad o no sé, eso ya te causa un desplazamiento, ya hay un despliegue hay un desdoblamiento, digamos, de tu identidad, ¿no? De tu ser, ¿no? Entonces de esto habla este libro, de todas estas posibilidades que se abren en el viaje, en la transición, de cómo se transforman, ahorita nos va a hablar la doctora, las leyendas, dependiendo de los contextos de exilio, y bueno, creo que la portada que escogimos, a muchos no lo entendieron y no les gustó, porque a lo mejor, ¿qué es esto, no? Es una obra de arte contemporáneo del artista chicano Marcos Raya, y es un extracto digamos, un poco surrealista, justamente de una maniquí que como que se está construyendo, o sea, es plástica, ¿no? Se está mirando a los múltiples espejos que tiene enfrente y tiene, digamos, postrado el retrato de un hombre de circo, ¿no? De un payaso, un poco para hablar de toda la ficción que hay en esta construcción de las identidades, ¿no? Y de justamente que se construyen también desde un nacionalismo radical que finalmente nos lleva a todos los problemas de raza, clase y género que hoy en día vivimos y que están en la agenda pendiente del siglo XXI. Bueno, voy a dar la palabra a mis colegas y seguimos dialogando en cuanto terminemos esta charla. ¿Sí?
Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, yo participé en este libro justamente Raíces Suspendidas. Como ya los ven por aquí, si no lo alcanzan a leer, mi nombre es Ileana Landeros, yo soy profesora universitaria en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y tengo mucho tiempo dedicándome a proyectos fuera de México. Y el artículo o la investigación con la que yo participo en este libro justamente es un escrito que yo hice un tanto como investigadora, pero sobre todo como mujer, que hice un trabajo con las mujeres saharauis. Las mujeres saharauis y los hombres saharauis, la sociedad saharaui vive en unos campos de refugiados en Tinduf. Tinduf es una población que está, les hago un breve recorrido histórico. Hace mucho tiempo, cuando se decolonizó todo lo que es África, esta pequeña sociedad era una población migrante, que se movían mucho por todo el desierto del Sahara, lo grande, ancho y largo del Sahara. Entonces, cuando se está muriendo Franco en España, decolonizan, pero decolonizan mal esa sociedad saharaui. Entonces, cuando empiezan a decolonizarlo, Franco negocia con Marruecos y le dice: yo ya me voy, pero pues ahí te dejo ese puñado de tierra que es de unos desarrapados que así está. No te van a reclamar. Pero entonces esos desarrapados brincaron y dijeron: nos unimos porque van a liberar y queremos nuestra tierra. Entonces hay una disputa por la tierra y empiezan los intereses internacionales a meterse en el problema. Y entonces empieza Francia y empieza Inglaterra y empieza Estados Unidos y empieza Portugal y España. No, España ya no, perdón, a quererse quedar con el territorio saharaui porque es uno de los bancos más ricos de fosfato en el mundo. Entonces le inyectan dinero a Marruecos para que pelee contra Mauritania y contra los saharauis, pero los saharauis, que son los reyes del desierto, empiezan a ganar. Y entonces interviene la ONU y les dice: espérense, no vamos a armar aquí una tercera guerra mundial, nos esperamos. Y entonces esta población de mujeres, niños y ancianos empieza a caminar por en medio del desierto del Sahara. Y los paran en Argelia, y en Argelia les dicen: aquí espérense, no pueden caminar más porque ustedes no tienen patria, no tienen tierra, tienen una raíz suspendida justamente. Entonces se quedan ahí y les dicen: les vamos a dar chance de que se instalen en estos campamentos, que hagan unos campamentos y se quedan en lo que les resuelven. Entonces uno podrá pensar, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo te puedes quedar en un campo de refugiados? 1 o 2 años, bueno, quizá 3, 5, para no vernos muy cansados. Estas personas tienen 43 años. 43 años viviendo en un campo de refugiados. Entonces, 43 años se dice muy fácil, pero es toda una vida, la vida de cualquiera de nosotros que estamos aquí enfrente. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal me vi? Y bueno, entonces con la experiencia de haber trabajado yo ya con comunidades africanas, empecé a trabajar este proyecto con las mujeres saharauis, porque ellas, no por discriminación, sino porque la población saharaui, los hombres, es el ejército más grande que existe, por lo menos en África, porque todos los hombres pertenecen al ejército, pero las mujeres son la columna vertebral. O sea, las mujeres son las que reparten toda la ayuda, toda la comida y lo que llega, la ayuda internacional. Ellas son lo que lo reparten. Son 6 campamentos que se instalan a lo largo y ancho de todo del campamento del Sahara, donde el campamento de los campamentos de refugiados en el Sahara, en Tinduf, están en la zona más inhóspita del desierto. O sea, temperaturas de 50 grados. Es insoportable el calor. O sea, desde 11 de la mañana a 5 de la tarde no hay manera de que tú puedas andar en la calle haciendo tu compra, o
porque además, bueno, mercados así como tales, como los tenemos aquí, no lo hay, restaurantes ahí, pues imagínense, es un campo de refugiado, y en el que tienen 43 años. Este año cumplieron 43. Entonces, yo empecé a trabajar este proyecto y empecé con las mujeres pensando en que si yo llego y les digo a las mujeres o las entrevisto o utilizo las herramientas que, como decía Cristi, no son las tradicionales, ellas ya tienen un discurso preparado y bueno, han tenido bastantes años para prepararlo, ¿no? Para llegar y contarte y decirte, mira, es que sufro mucho, mira, pues estoy aquí, que no hay comida, que mucho calor, que no hay agua, etcétera. Entonces, la idea fue justamente entrar con ellas desde otro ángulo. Entonces yo llevé cámaras fotográficas, tengo mucho tiempo trabajando con artes visuales o con arte, con todo tipo de arte. Entonces con ellas trabajé el proyecto de vamos a hacer con fotografías cómo me puede retratar tu realidad y vamos a discutirlas porque las vamos a ver. Entonces ellas plantearon a través de fotografía un temario y bueno, se dieron cuenta que más allá del discurso verbal que tú ya tienes como en ese CPU de decir sufro, no tengo agua, necesito mi tierra, tengo 43 años así, ya estamos hartos, que debe ser cansado. O sea, no me puedo explicar 43 años viviendo en un lugar donde, pues así como que, ay, pues ahorita vengo, me voy a ir a dónde, o sea, al otro poblado, pues ¿cómo, verdad? O sea, es campo de refugiado, no hay. O voy a ir al cine, no hay, o sea, es un campo de refugiados. Lo más que puedes aspirar es decir, me voy a ir a la otra jaima, a la otra casa de campamento. Y si te enojas en una familia saharaui, no es cierro la puerta y me quedo en mi cuarto, no, pues no hay cuarto. O sea, es una casa de campaña, donde comes, duermes, juegas, te refugias del sol, donde haces todo. Lo máximo a lo mejor que puedes decir es me enojo y me enrollo en mi cobija y ya nadie me moleste. Y pues ya hasta que se te pase, ¿verdad? O caminas por el desierto pero no te puedes alejar demasiado porque todavía hay muchos terrenos donde hay bombas y donde hay minas y donde todos los días los hombres, mujeres, niños y animales pierden extremidades o se mueren a consecuencia de estas bombas. Entonces, bueno, yo trabajé con ellas un proyecto fotográfico intentando que me enseñaran su realidad a través de fotografías. Lo que relato en este libro es, solamente les doy una probadita para que se animen a leerlo. Creo que es muy importante la experiencia que yo como mujer les puedo transmitir a ustedes porque son tips, es mi experiencia. No es lo mismo que vaya una persona de mi edad con un hijo que se presenten ustedes, no es el mismo trato en el que me van a dar. Entonces creo que esa riqueza también es algo que normalmente poco vemos en las lecturas. Entonces la posición en la que tú llegues y te presentes y luego aparte la metodología con la que llegues a abordar justamente a la sociedad para que te cuente una verdad, pero no la que quieres oír, sino la que realmente está en tu corazón. Una de las prácticas, y con esto quiero cerrar para no alargarnos más y poder que hable la compañera, no es lo mismo sentarnos y discutir todos, por ejemplo, un tema que tenga que ver con el acoso, ¿no? Que es algo ahorita que está como muy de moda, y que me cuente cada uno de ustedes su posición sobre el acoso. No es lo mismo que si nos paramos todos y les digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una obra de teatro basado en la improvisación, y tú me vas a acosar a mí y yo te voy a acosar a ti, y nos vamos a meter en este papel. Como sentimos y lo que relatemos cuando estemos haciendo esta obra de teatro es muy diferente a poderlo verbalizar y discutirlo en una mesa redonda o en una mesa de discusión. Las percepciones, los sentimientos que emanan de una práctica metodológica, artística, son muy diferentes. Eso es con lo que yo trabajo y creo que ambas cosas, tanto mi posición como investigadora y mi posición de la reflexividad que hablaba Cristi, también es importante, el cómo sentirme, el cómo llegar y violentar una realidad, porque a pesar de todo es muy diferente la mirada. Ellas te abren las puertas de tu corazón. He estado en muchas comunidades donde te abren las puertas de tu corazón porque saben que van a obtener algo.
pero también te las abren, estoy segura, es que en el fondo de su corazón las abren con recelo, porque yo puedo ir y venir cuantas veces quiera, y ellos y o ellas se tienen que quedar ahí. No tienen la libertad ni la posibilidad que tengo yo, que aunque les cuente una realidad y una verdad, va a ser lo mismo que se las contaran ellas. Una de las cosas que hace diferentes la forma de difusión en mis trabajos, en mis proyectos, es que no solamente escribo artículos, libros o artículos de difusión ¿cómo es la científica y divulgación y de divulgación. También armo exposiciones artísticas y realizo documentales. Y todos este tipo de trabajos tiene la misma procuro que tenga la misma horizontalidad, es decir, que no sea una realidad que construyo con mis ojos de investigador, sino que sea una realidad que se construya con los ojos de todos de los y las que participan en los proyectos de difusión artística que también se hacen. Entonces, bueno, creo que allí mismo en el libro viene mi currículum y probablemente viene la página web donde pueden encontrar todo el proyecto y donde pueden descargar el documental. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes, queridos alumnos y queridas alumnas. Ya nos conocemos. La doctora Cristina también, porque ella ya estuvo con nosotros, solo que prefirió irse a Tonalá. Y ya le dije que mientras viva nunca se lo dejaré de reprochar. Bueno, este libro es resultado de un proyecto, un coloquio, ¿verdad?, que hicimos aquí cuando ella estaba aquí entre nosotros, y hicimos este coloquio justamente pensando en las diferentes formas en que podemos abordar el tema de las migraciones, esos movimientos, en fin. Y bueno, yo no soy una especialista en migraciones, como lo dije ayer incluso en mi intervención en una de las conferencias, pero como yo hace tiempo que ando siguiéndole los pasos a La Llorona, entonces La Llorona es una migrante eterna y tiene el don de la ubicuidad porque está en varias partes al mismo tiempo. Me quedó clarísimo que así es. Nunca la vi, por cierto, nunca se me ha aparecido, y miren que ya la he invocado, pero yo creo que por eso de verdad no, aunque he conocido, he entrevistado personas que me juran a pie juntillas de pie juntillas que sí la han visto o que sí la han escuchado. Yo no, pero bueno, espero que todavía tenga yo esa oportunidad. La cosa es que siguiéndole los pasos a La Llorona, una de las cosas que más me ha llamado la atención fue la cantidad de referencias, de páginas, de links que hay en internet sobre el tema de La Llorona. Yo pensaba sinceramente, como viví mucho tiempo fuera de México, pero siempre me llamó mucho la atención el tema, cuando yo regresé a México, sinceramente yo pensaba que esto era algo que ya había caído en el olvido, que no. Y mi sorpresa fue mayor cuando me di cuenta que La Llorona sigue muy viva en el imaginario de las personas, sigue muy viva todavía también en la literatura popular, en la literatura infantil, y no nada más en México. Y ahí es donde más me agradó esta. La Llorona sigue viva particularmente entre los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Podemos hablar de una memoria heredada. Las personas que se van a los Estados Unidos heredan una serie de cosas, una memoria entre las cuales se llevan a La Llorona. Entonces empecé pues a buscar en internet precisamente pues todo aquello que me pudiera dar una idea de cómo era esta memoria heredada de los chicanos sobre La Llorona. Y mayor sorpresa todavía es que mientras en México La Llorona sigue siendo una figura
pues una figura culpada, es un fantasma femenino que fue condenada a vagar eternamente, pues para purgar sus culpas que nunca acaban de purgarse, y por eso ella sigue llorando y apareciendo y gritando y en fin. En los Estados Unidos la Llorona se está reinventando, se está convirtiendo en una mujer, en una figura, pues una figura poderosa, ¿sí? Es una mujer libertaria, y así la definen algunos. La Llorona fue una mujer que luchó por sus hermanos, por ayudar a sus conterráneos, y que, en fin, muy al contrario de la Llorona de por acá, que pues es una pecadora. Otra cosa también que me encontré muy interesante es que en México no encontré ninguna manifestación pictórica de la Llorona. No la pintan, no la representan pictóricamente, porque al final de cuentas es un fantasma, ¿no? El único lugar que más o menos podía haber sido fue en Tlacotalpan, en un museo que tienen ahí. Tlacotalpan es una ciudad veracruzana, del estado de Veracruz, y tienen un museo. Entonces, en un cuarto que estaba oscuro, que no estaba así como que no muy abierto al público, yo pregunté, bueno, me iban mostrando el guía y le dije, ¿por qué? ¿Y ahí por qué está oscuro? Y me dijo, no, ahí no, pues no hay nada interesante. Y yo le dije, no, pero pues vamos a entrar. Y había un cuadro, y entonces yo le dije, ay, mira, ¿y esto qué es? Y me dijo, pues es que creo que es la Llorona. Pero se quedó en la puerta, no entró la persona, y por eso lo tenía oscuro. O sea, la Llorona sigue provocando miedo. Bueno, en los Estados Unidos la Llorona sí se representa, y se representa en murales, incluso en murales al aire libre, ¿no? ¿Por qué? Representa a las mujeres, ¿sí? Representa la lucha de las mujeres, representa, como dice una artista plástica, una muralista que pintó un mural sobre la Llorona. Fue una mujer, ella quería que ese mural fuera lo mismo que Guernica para los españoles, ¿sí? Aquella representación de la lucha, en este caso de las mujeres, contra todas las, pues todo lo que, las desgracias, todas las trabas, todas las humillaciones, contra todo que puede sufrir una mujer, y principalmente una mujer migrante, una mujer que no vive en su patria, una mujer errante. Y como errante sigue siendo la Llorona, ¿no? Eso fue una gran sorpresa para mí. Pero también tuve pues la suerte, el gusto de conocer a través de la doctora Cristina un poema de una poeta que se llama Vicky Bertis, una poeta también chicana, y en la cual ella se llama ¿Cómo podemos vivir?, ¿no? En la cual pues el primer párrafo ya comienza: cantaremos sobre los tiempos oscuros, sobre el colegio, sobre cómo necesita unas vacaciones la Llorona para tirar piedras sobre el maldito río, fosas repletas del otro lado y sin papel. Este poema, que se llama ¿Cómo podemos vivir?, fue dedicado, por cierto, lo escribió en memoria de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, o sea, en realidad nos está preguntando, bueno, ¿cuándo se le darán vacaciones a la Llorona, no? ¿Cuándo se le permitirá que deje de llorar, no? O mejor, ¿cuándo no va a ser ya necesario que llore y que siga llorando? Yo no sé aquí en México cuándo se le dará esa licencia, pero creo que entre la población, y principalmente la población femenina de origen mexicano en los Estados Unidos, ya se lo están permitiendo, porque la Llorona ya no anda llorando, la Llorona ya anda luchando, ya anda apareciendo, ya anda siendo representada, ya anda siendo recordada en poemas, e incluso en la literatura infantil ya me encontré versiones de Gloria Anzaldúa
sobre la Llorona, pero ya no como un fantasma aterrador que viene a amedrentar y a espantar a los niños, sino como casi como una hada madrina. Una figura a la que los niños pueden invocar cuando están con miedo porque se les va a aparecer y pues los entiende. Entonces, estas son las otras voces de la Llorona y de las mujeres que a través de la Llorona pues se hacen oír, ¿sí? La Llorona pues lloraba para ser escuchada. Pero bueno, ahora las mujeres ya no necesariamente se hacen escuchar por el llanto, sino se hacen escuchar pues por su lucha, por su resistencia, pues por todo eso de lo que hemos estado hablando constantemente aquí. Esa es mi participación, esa fue mi contribución en esta obra muy bonita que coordinó la doctora Cristina y que pues les invito a leer, porque vamos a encontrar muchas voces desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, desde las voces de las mujeres africanas, desde las voces de las mujeres de los migrantes en Francia y bueno, desde La Llorona. Y muchas gracias. Bueno, pues es momento de abrir el diálogo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quisiera señalar, ¿sí? Gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera invitarlos a todos que nos pongamos de pie y brindemos un fuerte aplauso a la maestra Coco, que no está aquí presente, pero seguramente estará en este momento escuchando todo esto. Bueno, también no dejemos de recordar a la maestra Lina, que está enfermita, pero que también espero que nos esté escuchando y porque también participó en este libro, ¿sí? Estuvo con nosotros en el coloquio y bueno, igualmente debe haber aquí muchos que son sus alumnos. Muchas gracias, Maru, por tu intervención, muchas gracias, y gracias también, Rosina. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, el libro traen algunos títulos, ¿verdad? Traemos solo hay 2 ejemplares, pero hay unos en la biblioteca y vamos a mandar a su librería. Ah, perfecto. Y el libro va a tener un costo de 200 pesos, si bien recuerdo, ¿verdad? Va a estar disponible en la librería de aquí de nuestro centro universitario, que la tenemos justo aquí, a espaldas. ¿Por allá? ¿No? Ah, pensé que habían levantado la mano. Bueno, pues sí. Bueno, es una pregunta dirigida para la doctora Liliana. Sí. ¿Cómo es que estas mujeres del grupo africano, al tener esas raíces suspendidas, que se me hace increíble esa metáfora, siguen siendo columna vertebral de la sociedad? O sea, ¿cómo le hacen para seguir a flote, para mantener todavía esa organización? ¿Cómo es como su participación o su intervención? Muy interesante tu pregunta. Y la verdad es que en el libro, por eso les comentaba, parte bien importante del libro es mi narración como mujer y como investigadora, porque cuando yo llegué al campamento de refugiados, ya había vivido un tiempo en Gambia, en África, ahí hice mi tesis doctoral, entonces como conocía un poquito el sentir de las mujeres y de la sociedad africana.
pero entrar al campamento saharaui es súper diferente, porque ellos son una mezcla entre lo folclórico del África negra, con esos colores tan brillantes, pero tienen luego también la mitad de la parte árabe, porque ellos son musulmanes, pero son musulmanes y solamente tienen una sola esposa. Es la única sociedad que hace fiesta cuando se casa, pero hace otra fiesta más grande cuando se divorcia. Entonces es chidísima esa combinación. Y cuando yo llego a esa comunidad, o sea, y lo redacto en el artículo, cuando yo llego en medio en la madrugada, porque son destinos, no son destinos turísticos, entonces te ponen hasta la cola del último vuelo que va a salir del aeropuerto, entonces llegas como a las 2 o 3 de la mañana. Entonces llegué yo, me bajé con mi hijo de 6 años, siempre me acompaña. Bueno, ya ahora no tiene 6, ¿verdad? Ya tiene más grande, ya tiene 12. Entonces me bajo y pues estaba un fuerte dispositivo de militares apuntándonos con armas. Entonces, y estaba una fila de camionetas de la ONU, de montón de pues camionetas ahí militares. Y entonces yo decía, bueno, y entonces venían y me decían, ¿tú a dónde vas? Entonces yo les decía, voy al Ministerio de Asuntos de la Mujer. Y entonces me decía, espera. Y se volvían a ir. Entonces empecé a ver que se iban todas las camionetas y yo me quedaba ahí solo con mi hijo y dije, ay, como que sí la regué, haberme lo traído ahora sí, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya me suben, me dice, ¿tú a dónde vas? Y yo, pues ya la última, ¿no? Al Ministerio de Asuntos de la Mujer. Ah, bueno, entonces abren la cajuela, meten ahí mis maletas, estaba una ametralladora y yo, uy, yo creo que me van a secuestrar. Entonces empieza ahí mi recorrido, lean el artículo, que es una parte muy chida. Y cuando empiezo, yo normalmente no llego y les digo, a ver, vengan, hagan fila los que vayan a querer que los entreviste, por favor. Sino que me quedo un tiempo, observo, y para mí es súper importante mi hijo, porque mi hijo me abre unas puertas. La gente y la comunidad no me ve como la investigadora que viene, sino soy una par, o sea, me coloco al mismo nivel. Y luego mi hijo, que es bien mitotero, pues se mete a todas las casas y tú de quién eres, y va y les cuenta toda la vida de dónde es y quién es su mamá y todo eso, pues entonces más me abre las puertas. Mi mamá, es que ven, te quieren conocer este lado, bueno. Entonces para mí él es un plus. Y bueno, cuando empecé, primero me quedé con ellas, caminé, les enseñé a hacer donas y les enseñé a hacer galletas. Para mí, retomo una parte de la raíz, las de mi abuela, que ella me enseñó a hacer donas, ella me enseñó a hacer galletas y me decía que las verdaderas historias salían en la cocina. Ella decía, cuando estamos alrededor del fogón, ahí se cuentan las historias, las verdaderas historias, hija. Y sí es cierto. Entonces me puse con ellas a trabajar, pero luego de repente ya como al mes, porque yo empecé el taller, yo duré 4 meses en los campamentos y he regresado 3 veces. Entonces, la primera vez duré 1 mes solamente como para ambientarme, para que la gente me viera, para que no tuvieran miedo, porque viajo con todas las cámaras, entonces pues te ven y no es lo mismo, ¿no? O sea, entonces para que se acostumbren, entonces empecé a ver, ya cuando de repente pregunto, ¿no? Oye, ¿y esta tierra aquí por qué está sola? ¿A quién vive ahí? Y entonces me van diciendo, no, es que ellos se fueron, pero van a regresar. Y yo, ¿cómo que van a regresar? ¿Cuándo se fueron? No, hace mucho tiempo ya, entonces ya no van a regresar. ¿Y por qué nadie se puede meter ahí? Entonces empiezo a hacer preguntas y hubo un momento en el que yo decía, o sea, ustedes de veras ¿quieren de verdad que esto se desaparezca aquí en medio de la nada? O sea, a mí aquí me dan un balazo, me matan y ¿quién se entera? No hay ni internet, no hay, o sea, teléfono, no hay nada. ¿Quién se entera? Pues por aquí la vimos, quién sabe, a lo mejor vino, traía un niño, pues de aquí a que les digan cómo era. ¿Quién viene a buscarme hasta acá? Yo me preguntaba, ¿no? Entonces, francamente, yo decía, ay, no, o sea, yo hubo un momento hasta con vergüenza que dije, creo que aquí vine a perder el tiempo. Pero después de los 4 meses que duramos ahí y después de los testimonios que tomé con las cámaras y las historias que me dijeron ellas, realmente me quedé, dije, o sea, si algo tengo que aprender, porque es uno de los grandes pleitos, siempre que pido dinero, nunca pido dinero para irme a las grandes ciudades, siempre me voy al fondo, al último lugar del pueblo de India o de África donde no hay nada. Entonces,
Y entonces me quedé pensando y en ese momento reflexioné que ellas están empoderadas realmente y que ponen en ti unas historias cuando dice no puedo salir, pero tú las puedes contar, tú me puedes apoyar de esa manera, aquí estamos y aquí vamos a seguir, y si nos tenemos que morir aquí nos vamos a morir, pero si tú me ayudas a contar con tu documental, con tu exposición artística, con tu artículo o con lo que tú puedas, nuestra historia, creo que vamos a lograr regresar a nuestra tierra, porque en realidad, o sea, ellas son una sociedad que si algo aprendí de esa gente, como he aprendido todas y cada una, es la resistencia con dignidad, porque de verdad viven en una situación que ya están, o sea, niñas, niños, generaciones enteras, o sea, de tu edad, que nunca han conocido otra cosa más que el campamento, pero sueñan con esas historias que les han contado sus abuelos de lo que era realmente el Sahara de verdad, como les llaman ellas, ¿no? Entonces, eso es muy chido porque entonces es una raíz suspendida, pero que tiene el anhelo de volver a reencontrarse, de regresar a esas raíces que le fueron arrancadas. Entonces, bueno, en el Sahara, nada más para cerrar, son tres partes bien importantes. La zona liberada, que es una pequeña población, los campamentos de refugiados en donde está el grueso de la población, y las zonas ocupadas, que es lo que tiene todavía Marruecos y que no quiere soltar. Entonces ha habido conciliaciones y cantidad de sesiones y de reclamos ante la ONU, porque ellos quieren pacíficamente que les devuelvan sus tierras. Y si tú te fijas, de aquí en adelante ustedes verán, cuando vean un mapa de África, van a ver ahí una parte que incluso en algunos mapas no tiene nombre y que dice República Saharaui. Entonces esa parte es todavía lo que legalmente, porque legalmente no están constituidos como un país. Sin embargo, hay más del 85% de los países en todo el mundo que ya lo reconoce como país. México fue uno de los primeros, fue el 18, está en el 18 lugar que lo reconoció como un país autónomo. Entonces, bueno, realmente, y con mucho orgullo les puedo decir que a través de la exposición y del acercamiento y de los libros, tengo 2 alumnas que fueron en total han ido 4 alumnos por parte de la universidad, pero 2 de ellas van a hacer su tesis sobre el Sahara y lo hicieron a partir de leer. Acaban de regresar hace 2 meses del Sahara y su visión cambió totalmente, regresaron con mucha más energía para escribir sus tesis, porque siempre digo, si vas a escribir una tesis que hable hasta del pueblo de al lado, tiene que ser porque conoces el pueblo de al lado, porque aunque sea una sola vez, fuiste al pueblo de al lado. Hola, a mí me parece muy, muy importante el ejercicio que hay en este libro, porque parece que el gesto de la política contemporánea es volver a meter todo en suspenso. Quiero decir, yo pienso por ejemplo en los bancos de sangre o donde se generan, o los mismos bancos de células madre que están suspendidas ontológicamente porque están a cada rato tratando de redefinirse. Esto de, por ejemplo, ya las madres que dan o que proporcionan su útero para mantener ahí a personas que están a punto de definirse la identidad a la que van a pertenecer, etcétera, ¿no? Ya, por ejemplo, Giorgio Agamben nos ha señalado cómo el campo de concentración se ha vuelto uno de los paradigmas de la política contemporánea y vuelve a pasar aquí. Por un lado tiene sus consecuencias positivas, como es que a cada rato podemos definir las cosas, mantenerlas en suspenso y constantemente actualizarlas para distintos motivos, pero tiene otra consecuencia que habría que preguntarnos en esta época, que es cómo volver a reensamblar la sociedad, cómo volver a pensar desde dónde podemos partir para, qué sé yo, revoluciones, movimientos sociales. O sea, también habría que recalcar el lado complicado de que todo esto esté suspendido, ¿no? De que se esté definiendo constantemente, es decir,
una traba importante cuando se trata de generar, por ejemplo, identidad o comunidad, etcétera. Y quisiera saber cómo ustedes lo piensan, esta problemática. Gracias por esta pregunta. Yo pienso que también este libro está digamos que pensando los acontecimientos presentes y dando un paso más allá de las problemáticas del siglo XX, en donde trabajamos constantemente, nos obsesionamos por el tema de la identidad, ¿no? O incluso en México el siglo XX, en el muralismo piensa en la búsqueda de la raíz, la búsqueda del quiénes somos, del origen, en todos lados, en Brasil, en todo lo que fuera América Latina, ¿no? Buscando siempre esto de la identidad, de justamente restituir tu imagen completa en el espejo, ¿no? Como si fuese una solamente, ¿no? Y este libro está más, un paso más allá, pensando en el siglo XXI y en su generación, la de ustedes, ¿no? Los jóvenes, les dicen millennials, no sé si les guste, pero bueno, en esta generación de todo lo que vemos hoy en día, ¿no? Que aparece la uberización del mundo, ¿no? Piensen en Uber, en las nuevas empresas que empiezan a existir y que empiezan a desprenderse, ¿no? Los grandes capitales, en donde ya justamente la identidad y todos estos temas de la gran unidad o de la razón objetivante o de la raíz única empieza a cuestionarse y a fragmentarse, ya no es un paradigma, ¿no? Piensen en las redes sociales, chicos, ¿no? Ustedes entran a una red y salen, ¿no? Pero no por eso quiere decir que su identidad, la identidad que tienen en una red social es la única que tengan, ¿no? Ustedes salen de esa red y son hijos, o son padres, o son primos, o son alumnos, o luego son maestros, o luego son compañeros, pero estas identidades declinadas y distintas es un poco lo que habla este libro. Y creo que aquí la figura de la movilidad, del migrante, de la errancia, o sea, el movimiento finalmente es lo que hace temblar todos estos sistemas de unicidad y de totalidad, ¿no? Porque es muy difícil pensar en las humanidades y en las ciencias sociales el cambio, ¿no? Porque evidentemente para pensar algo queremos pensarlo en algo, de alguna manera tenemos que fijarlo, ¿no? Tenemos que fijarlo con pinzas o con alfileres, ¿no? Con clavos. Y aquí no, aquí de lo que se trata es de pensar un poco justamente en este movimiento, incluyéndote a ti como objeto que conoce y que participas en este proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Que es lo que hace Ileana y que es de alguna manera lo que hago yo también con artes, o tú con la foto, yo a veces con la narración autobiográfica, y a esto se le llama digamos epistemológicamente construir conocimiento solidaridad, ¿sí? No nada más conocimiento regulativo, ¿no? Decimos producir conocimiento, producir identidad. No, se trata de producir otras cosas, solidaridad, enseñarles a hacer galletas, ¿no? A las mujeres en el desierto, o enseñarles a los chicos, a migrantes, a escribir y a escribir su historia desde sus palabras, no desde las que pide la policía o las que pido yo, o empezar a entender a la Llorona como esta figura, claro que es poderosa y empoderada, porque la chicana se identifica porque ella también es una mujer errante, ¿no? Y que ella también tiene que llorar porque dejan a sus hijos muchas mujeres migrantes. Entonces, claro que hay esta identificación, pero al mismo tiempo esto suspendido no tiene que ver con suspenso, tiene que ver más bien con quitarte la raíz única de las cosas, que es lo que crea hoy en día la xenofobia y el odio al otro y el fascismo, ¿no? O sea, la raíz suspendida es que todos detrás de nuestras propias historias y nuestras propias raíces no hay una historia única, ¿no? Que es lo que nos estamos cuestionando toda esta mañana en el coloquio de la historia de México, ¿cierto? Y de la conquista. Repensar la conquista es decir, bueno, no, ni los frailes dijeron todo, ni los misioneros, pero tampoco los indígenas, y finalmente hay algo ahí que no sabemos cómo hacerlo, pero el problema es que antes queríamos un relato único de la historia. Y justamente no hay un relato único de la historia, hay muchas historias, hay miles de historias. Entonces estos son estéticas y narrativas, muchas diferentes desde una perspectiva de género, ¿no? Bueno, espero que les guste, espero que lo lean y que participen, que se vayan al Sahara con Ileana. Gracias. Muchísimas gracias. Y el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, a través de la División de Estudios de la Cultura Regional, otorga la presente constancia a Cristina Isabel Castellano González por la presentación del libro Raíces Suspendidas, Estéticas y Narrativas Migrantes desde una perspectiva de género, en el marco de la Sexta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Y
De igual forma, para Ileana Landeros Casillas. Y para Rosa María Espinoso Arcocha.